Has entrado a un lugar donde las sombras guardan secretos y el miedo siempre encuentra un rincón para quedarse. Si te atreves a seguir escuchando, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque el terror viaja más lejos de lo que imaginas. Ahora sí, comencemos. A veces las cosas más terribles suceden en los lugares más comunes. Las gasolineras son sitios que vemos todos los días, donde paramos sin pensar dos veces. Pero hay historias que nos recuerdan que incluso estos lugares pueden guardar secretos que cambian la vida de las personas para siempre. Lo que voy a contarles pasó hace 3 años, y desde entonces no he podido volver a ser el mismo. Mi nombre es Carlos Mendoza García. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como vendedor de seguros y paso mucho tiempo en la carretera visitando clientes en diferentes ciudades. Nunca pensé que una noche común se convertiría en la peor experiencia de mi vida. Era un viernes de octubre del 2021. Había terminado mis citas en León y regresaba a casa. El reloj marcaba las 11:30 de la noche cuando noté que el tanque de gasolina estaba casi vacío. La carretera estaba muy oscura y hacía mucho que no veía otra gasolinera. El viento soplaba fuerte esa noche, haciendo que los árboles se movieran de forma extraña. Las nubes tapaban la luna y todo se veía más negro de lo normal. Mi carro empezó a hacer ruidos raros, como si se fuera a apagar en cualquier momento. Después de manejar por 20 minutos más, vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Me sentí aliviado. Era una estación vieja, de esas que ya no se ven mucho, pero tenía combustible y eso era lo que necesitaba. Cuando llegué, noté que el lugar se veía descuidado. Las luces parpadeaban y algunas estaban fundidas. La pintura de las paredes estaba descarapelada y había basura en el suelo. Pero no tenía otra opción. Mi carro ya casi no tenía gasolina. Bajé del auto y miré alrededor. No había otros carros, solo yo en medio de la nada. El silencio era extraño. Solo se escuchaba el viento y el zumbido de las luces fluorescentes que funcionaban mal. Caminé hacia la tienda para pagar antes de cargar gasolina. La puerta estaba abierta, pero no se veía a nadie adentro. Las repisas tenían pocos productos y todo se veía viejo y polvoriento. El aire olía raro, como a algo que se había echado a perder hace mucho tiempo. «Buenas noches», grité, pero nadie respondió. Esperé unos minutos y volví a gritar. Nada. Pensé que tal vez el empleado estaba en el baño o en la bodega de atrás. Decidí salir y revisar las bombas de gasolina. Estaban viejas y oxidadas, pero parecían funcionar. Tomé la manguera y quité la tapa de mi tanque. Pero cuando traté de activar la bomba, no pasó nada. Necesitaba que alguien la encendiera desde adentro. Regresé a la tienda y esta vez entré completamente. Las luces del techo hacían un ruido molesto y la temperatura adentro era más fría que afuera. Había un mostrador con una caja registradora muy vieja y detrás había una puerta que supuse llevaba a la oficina. Toqué en el mostrador con mi llave para hacer ruido. «Disculpe, necesito gasolina», dije en voz alta, pero siguió sin aparecer nadie. Fue entonces cuando escuché algo extraño. Un sonido como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso. Venía de la parte de atrás de la tienda. Me quedé muy quieto para escuchar mejor. El sonido se detuvo y después escuché una respiración pesada, como si alguien hubiera corrido mucho. Pero no era una respiración normal. Era entrecortada y hacía un ruido raro, como si la persona tuviera algo atorado en la garganta. «Hola, ¿hay alguien ahí?», pregunté, pero mi voz salió más baja de lo que quería. El miedo empezaba a crecer en mi estómago. La respiración continuó por unos segundos más y después se hizo silencio total. Un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Pensé en salirme y buscar otra gasolinera, pero mi carro ya no tenía nada de combustible. No llegaría ni 5 kilómetros. Estaba atrapado en ese lugar hasta que alguien me ayudara. Decidí caminar hacia la puerta de atrás para buscar al empleado. Cada paso que daba, el piso hacía un crujido que resonaba por toda la tienda. Las luces seguían parpadeando y a veces se apagaban por completo, dejándome en la oscuridad por unos segundos. Cuando llegué a la puerta, estaba entreabierta.
Había una luz muy débil que venía de adentro. Empujé la puerta despacio y asomé la cabeza. Era una oficina pequeña con un escritorio lleno de papeles amarillentos y una silla vieja. Pero lo que más me llamó la atención fue el olor. Era mucho más fuerte ahí adentro. Un olor dulce pero desagradable, como fruta podrida mezclada con algo químico. No había nadie en la oficina, pero en la pared del fondo había otra puerta. Esta estaba completamente cerrada. El sonido de la respiración había parado, pero ahora escuchaba algo diferente, como un murmullo muy bajo, como si alguien estuviera hablando consigo mismo. Me acerqué a la puerta y puse mi oído contra ella. Las voces eran más claras ahora, pero no podía entender lo que decían. Parecía que había más de una persona, pero hablaban de forma muy rara, como si tuvieran la boca llena de algo. Toqué suave en la puerta. «Disculpen, necesito comprar gasolina», dije tratando de sonar normal, aunque por dentro estaba muy nervioso. Las voces se detuvieron inmediatamente. El silencio regresó, pero esta vez se sentía diferente. Como si alguien estuviera del otro lado esperando a que yo hiciera algo. Esperé unos minutos, pero nadie respondió. Decidí regresar al mostrador y tocar el timbre que había ahí. Tal vez así alguien saldría a atenderme. Cuando regresé a la parte de enfrente, noté algo que me puso los pelos de punta. En el piso había huellas húmedas que no estaban antes. Eran marcas raras, como si alguien hubiera caminado con los pies mojados, pero la forma no era normal. Eran más largas que un pie común y tenían marcas extrañas en las puntas. Las huellas iban desde la puerta de entrada hasta donde yo estaba parado, y después continuaban hacia la parte de atrás. Alguien había entrado después de mí y había caminado por toda la tienda sin que yo me diera cuenta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré hacia la puerta de entrada y estaba cerrada. No la había cerrado yo. Corrí hacia ella y traté de abrirla, pero estaba trabada. La jalé con todas mis fuerzas, pero no se movía. Estaba atrapado adentro de la tienda, con quien fuera que había dejado esas huellas extrañas en el piso. El pánico empezó a apoderarse de mí. Golpeé la puerta de cristal con mis puños, pero era muy gruesa y no se rompía. Busqué algo pesado para tirarle, pero todo en la tienda estaba pegado, o era demasiado liviano. Traté de calmarme y pensar con claridad. Tal vez había otra salida. Regresé hacia la oficina, pero esta vez caminé muy despacio, tratando de no hacer ruido. Las huellas húmedas seguían ahí, brillando un poco bajo las luces que parpadeaban. Cuando llegué a la oficina busqué otra puerta o una ventana. No había nada, solo esa puerta del fondo que seguía cerrada. Pero ahora el murmullo había cambiado. Ya no sonaba como voces humanas. Era algo más grave, más profundo, como un ronroneo muy bajo. Me armé de valor y puse mi mano en la manija de la puerta. Estaba fría, más fría de lo normal, como si hubiera estado en un refrigerador. Cuando la giré, la puerta se abrió sin hacer ruido. Del otro lado había unas escaleras que bajaban a un sótano. No había luz, solo una oscuridad muy densa. El olor dulce y químico era mucho más fuerte ahí. Me dieron ganas de vomitar. El ronroneo venía de abajo. Ya no parecía humano para nada. Era como el sonido que hace un motor viejo cuando está a punto de fallar, pero con algo orgánico mezclado. No quería bajar, pero tampoco quería quedarme arriba sin saber qué estaba pasando. Busqué un interruptor de luz en la pared. Lo encontré y lo prendí. Una luz amarilla muy débil iluminó las escaleras. Eran de concreto y estaban cubiertas con la misma sustancia húmeda que había dejado las huellas arriba. Las paredes también tenían manchas raras, como si algo húmedo se hubiera restregado contra ellas. Empecé a bajar muy despacio. Cada escalón crujía bajo mis pies. El ronroneo se hacía más fuerte con cada paso que daba. Mi respiración era tan rápida que sentía que me iba a desmayar. Cuando llegué al final de las escaleras vi un pasillo largo con varias puertas a los lados. Todas estaban cerradas excepto una al final. De ahí venía el sonido y una luz roja muy tenue. El piso del sótano estaba cubierto con la misma sustancia húmeda, pero aquí era más espesa. Mis zapatos se hundían un poco con cada paso y hacían un sonido pegajoso cuando los levantaba. Caminé por el pasillo tratando de respirar por la boca para no oler tanto.
Las paredes tenían grietas y de algunas salía un líquido oscuro que caía gota a gota al piso. Cuando llegué a la puerta abierta me asomé con mucho cuidado. Lo que vi me dejó paralizado del terror. Era un cuarto grande con mesas de metal. Sobre las mesas había formas que parecían personas, pero algo estaba muy mal con ellas. Estaban conectadas a tubos y máquinas raras que hacían ruidos mecánicos. Pero lo más horrible no eran las máquinas. Era el hombre que estaba parado entre las mesas. Era muy alto y delgado, demasiado delgado para ser normal. Su piel era blanca como papel y sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupila. No tenía cabello y su cabeza era más grande de lo normal. Sus brazos eran muy largos y sus dedos se veían como garras. Cuando se movía, su cuerpo se doblaba de formas que no eran naturales. El hombre estaba haciendo algo con los tubos conectados a las personas en las mesas. No podía ver bien qué era, pero cada vez que tocaba algo, el ronroneo se hacía más fuerte. Traté de retroceder sin hacer ruido, pero pisé mal y mi pie resbaló en la sustancia pegajosa del piso. Caí y hice mucho ruido. El hombre se dio vuelta lentamente y me vio. Sus ojos negros se clavaron en los míos y sonrió, pero su sonrisa no era normal. Su boca se abrió demasiado, mostrando dientes muy largos y afilados. Corrí hacia las escaleras tan rápido como pude. Detrás de mí escuchaba pasos, pero no sonaban como pasos humanos. Era como si algo pesado se arrastrara por el piso muy rápido. Subí las escaleras de 2 en 2, tropezándome varias veces. Cuando llegué arriba cerré la puerta del sótano y busqué algo para trabarla. Encontré una silla y la puse bajo la manija, pero los pasos se escuchaban cada vez más cerca, y ahora también escuchaba golpes en la puerta. Golpes muy fuertes que hacían vibrar toda la pared. Corrí hacia la puerta de entrada otra vez, pero seguía sin poder abrirla. Las ventanas tampoco se podían romper. Era como si estuviera en una prisión. Los golpes en la puerta del sótano se hicieron más violentos. La silla empezó a moverse. Sabía que no iba a aguantar mucho tiempo. Busqué mi teléfono para llamar por ayuda, pero no tenía señal. La pantalla mostraba sin servicio y la batería estaba bajando muy rápido, más rápido de lo normal. De repente los golpes pararon. Todo quedó en silencio otra vez. Pero este silencio era peor que el ruido. Significaba que lo que estaba abajo había encontrado otra forma de llegar hasta mí. Escuché un ruido arriba de mi cabeza. Algo se movía en el techo, pasos lentos que iban de un lado a otro, como si estuviera buscando la mejor forma de bajar. Miré hacia arriba y vi que una de las lámparas del techo se movía ligeramente, después otra. Lo que estaba arriba era pesado y se movía por todo el techo. El miedo me tenía paralizado. No sabía qué hacer. No podía salir, no podía llamar por ayuda y ahora esa cosa estaba arriba de mí. El sonido en el techo se detuvo justo arriba de donde yo estaba parado. Después escuché un ruido metálico, como si estuviera quitando algo. Una de las lámparas empezó a aflojarse. Corrí hacia un rincón de la tienda, lejos de donde había escuchado el último ruido, pero sabía que no tenía hacia dónde ir. Estaba atrapado y esa cosa sabía exactamente dónde estaba yo. La lámpara finalmente se aflojó completamente y cayó al piso con un ruido metálico horrible. Por el hueco en el techo empezó a salir esa sustancia húmeda y pegajosa. Caía como gotas espesas que hacían ruido cuando tocaban el suelo. Después bajó una mano, pero no era una mano humana. Era demasiado larga y los dedos se movían como tentáculos. La piel era del mismo color blanco que había visto en el sótano, pero ahora podía ver que tenía textura rugosa, como la piel de un sapo. La mano se movía buscando algo. Los dedos se estiraban y se encogían tocando las repisas y el mostrador. Cuando tocó la caja registradora, esta se encendió sola y empezó a hacer ruidos como si estuviera registrando una venta. Me escondí detrás de una repisa de productos tratando de controlar mi respiración, pero la cosa en el techo había escuchado la caja registradora y sabía que yo estaba cerca. Más partes del cuerpo empezaron a bajar por el hueco. Primero un brazo completo, después el hombro. Era como ver a alguien nacer al revés, pero lo que estaban haciendo no era humano. Cuando la cabeza apareció, tuve que taparme la boca para no gritar. Era la misma cara que había visto en el sótano,
pero ahora estaba colgando boca abajo y me miraba directamente. Sus ojos negros parecían absorber toda la luz de la habitación. La sonrisa apareció otra vez, esa sonrisa imposible que mostraba demasiados dientes, y cuando abrió la boca completamente, salió un sonido que jamás olvidaré. Era como el llanto de un bebé mezclado con el aullido de un perro herido. El resto del cuerpo bajó del techo. Era aún más horrible verlo completo. Sus piernas eran tan largas como sus brazos y se doblaban en direcciones imposibles. Cuando tocó el piso, se acomodó de una forma que me hizo sentir náuseas. Empezó a caminar hacia donde yo estaba escondido. Cada paso dejaba una marca húmeda en el piso. Su cabeza se movía de lado a lado como si estuviera oliendo el aire para encontrarme. Sabía que me iba a descubrir en cualquier momento. Busqué algo para defenderme. En la repisa había algunas herramientas viejas. Tomé un desarmador que estaba oxidado pero se sentía pesado en mi mano. La cosa se detuvo justo del otro lado de la repisa donde yo estaba. Podía escuchar su respiración entrecortada muy cerca de mi cabeza. El olor era tan fuerte que me daban arcadas. Después escuché algo que me heló la sangre. Empezó a hablar, pero no con una voz normal. Era como si varias personas hablaran al mismo tiempo, pero todas susurrando. Carlos, dijo mi nombre. Carlos Mendoza García de Guadalajara. Sabía quién era yo. Hemos estado esperándote mucho tiempo. Continuó con esa voz múltiple y susurrante. Los de arriba nos dijeron que vendrías esta noche. No entendía de qué hablaba. Los de arriba. ¿Qué significaba eso? Pero no quería quedarme para averiguarlo. Me levanté de un salto y corrí hacia el otro lado de la tienda. La cosa reaccionó más rápido de lo que esperaba. Se movió como un animal, usando sus manos y pies para correr por el piso y las paredes. Llegó antes que yo al lugar donde iba. Se interpuso en mi camino con esa sonrisa horrible. De cerca podía ver que su piel no solo era blanca, sino que también era transparente. Se veían venas oscuras por debajo, pero no eran como venas normales. Se movían como gusanos. No trates de escapar, dijo. Ya eres parte del experimento, como los otros que están abajo. Blandí el desarmador hacia él, pero se movió tan rápido que ni siquiera lo rocé. Uno de sus brazos largos se estiró y me agarró la muñeca. Su agarre era como hielo, y sentí que me quemaba la piel. Me jaló hacia él con una fuerza increíble. Su cara quedó muy cerca de la mía y pude ver que sus ojos negros no eran solo negros. Tenían pequeñas luces que se movían como estrellas, pero en lugar de brillar, parecían absorber la luz. Los de arriba necesitan cuerpos frescos, susurró con aliento que olía a metal oxidado. Cuerpos que puedan modificar, cuerpos que puedan usar. Logré soltarme y caí al piso. Rodé hacia un lado y me escondí detrás del mostrador. Mi muñeca estaba roja y me dolía mucho, como si me hubiera quemado con ácido. La cosa no me siguió inmediatamente. Se quedó parada donde estaba, riéndose con una risa que sonaba como cristales rompiéndose. Después empezó a caminar muy lento alrededor del mostrador. No hay prisa, decía mientras caminaba. Esta gasolinera está en una zona muerta. Nadie viene aquí. Nadie va a escuchar tus gritos. Tenemos toda la noche para prepararte. Miré alrededor buscando alguna forma de escapar. Fue entonces cuando vi algo en la pared detrás del mostrador. Una rejilla de ventilación. Era pequeña, pero tal vez podría pasar por ahí. Me acerqué a la rejilla sin hacer ruido. Estaba asegurada con tornillos viejos que se veían oxidados. Empecé a quitarlos con el desarmador, pero hacían ruido. La cosa escuchó y dejó de caminar. «Ah, has encontrado nuestro conducto de ventilación», dijo con diversión en su voz múltiple. «Otros han tratado de escapar por ahí, pero ese túnel no lleva a donde piensas». No le hice caso y seguí quitando los tornillos. 2 de ellos ya estaban flojos. Solo me faltaban 2 más. Los pasos se acercaron más rápido. Ya estaba casi al lado del mostrador. Podía escuchar cómo arrastraba algo pesado por el piso. Quité el tercer tornillo. Solo faltaba uno más. Los otros intentaron lo mismo, continuó hablando la cosa. Pero el túnel los trajo de vuelta aquí. Los trajo directamente a nuestras mesas. Ahora son parte de algo más grande, algo maravilloso. El último tornillo se aflojó y pude quitar la rejilla. El hueco era pequeño,
pero podía pasar. Sin pensarlo 2 veces, me metí de cabeza al conducto de ventilación. El túnel era muy estrecho y estaba oscuro. Tenía que arrastrarse con los codos y las rodillas. El metal estaba frío y había telarañas por todos lados, pero era mejor que quedarse con esa cosa. Detrás de mí escuchaba cómo se reía. No trataba de seguirme, solo se reía como si supiera algo que yo no sabía. Seguía arrastrándome por el túnel. Había aire corriendo, así que tenía que llevar a algún lado. Después de unos minutos vi una luz adelante. Era muy débil, pero era luz. Me arrastré más rápido hacia la luz. Cuando llegué al final había otra rejilla. La empujé y se abrió fácilmente. Salí del túnel y caí en un cuarto pequeño. Pero cuando miré alrededor el corazón se me paró. Estaba de vuelta en la misma tienda. Había salido por la rejilla que estaba en la pared opuesta, pero seguía adentro del mismo lugar. La cosa estaba parada en el centro de la tienda esperándome. Su sonrisa era aún más grande ahora. Te dije que el túnel te traería de vuelta, dijo. Esta gasolinera tiene sus propias reglas, las reglas de los de arriba. Aquí el espacio funciona diferente. Fue entonces cuando entendí que no importaba lo que hiciera, no iba a poder escapar. Ese lugar no era una gasolinera normal, era una trampa. Una trampa para personas como yo que pasaban solas por la carretera en la noche. La cosa empezó a acercarse otra vez, pero ahora caminaba más lento, como si estuviera disfrutando mi miedo. Sus pasos dejaban esa sustancia pegajosa que hacía ruido horrible contra el piso. Los de arriba han estado observándote durante meses, dijo mientras se acercaba. Conocen tu ruta, tus horarios, tus costumbres. Sabían que pasarías por aquí esta noche cuando tu tanque estuviera casi vacío. No podía creer lo que estaba escuchando. Me habían estado vigilando, todo había sido planeado. Tu trabajo te lleva por toda la región, continuó la criatura. Eres perfecto para nuestros experimentos. Los de arriba necesitan cuerpos que puedan viajar, que conozcan las carreteras, que sepan cómo moverse sin llamar la atención. Traté de correr otra vez, pero era inútil. La tienda se sentía más pequeña cada vez. Era como si las paredes se estuvieran acercando. La cosa levantó uno de sus brazos largos y señaló hacia el techo. Ellos están esperando arriba, en sus naves. Han estado esperando por años a que juntemos suficientes especímenes. Miré hacia arriba y por primera vez noté que el techo tenía una forma extraña. No era plano como debería ser. Tenía curvas y líneas que no parecían normales, como si no fuera realmente un techo, sino la parte de abajo de algo más grande. Esta gasolinera es solo una puerta, explicó la criatura acercándose más. Una puerta entre su mundo y el nuestro. Los de arriba la construyeron hace mucho tiempo cuando empezaron a necesitar más cuerpos para sus experimentos. El horror total se apoderó de mí cuando entendí la verdad. No eran fantasmas ni demonios. Era algo peor. Algo de otro lugar que había estado tomando personas durante años. Las personas que están en el sótano eran como tú, continuó. Viajeros solitarios que se quedaron sin gasolina en el momento exacto, pero ahora son mejores. Los de arriba los han mejorado, les han dado nuevos propósitos. La criatura estaba ahora a solo unos pasos de mí. Podía ver todos los detalles horribles de su cuerpo. Su piel se movía como si tuviera cosas vivas por debajo. Sus ojos negros se habían vuelto más grandes, y podía ver mi reflejo en ellos, pero mi reflejo se veía diferente, como si ya no fuera completamente humano. No va a doler mucho, susurró con esa voz múltiple. Los de arriba son muy hábiles, te van a conservar consciente durante todo el proceso. Vas a poder ver cómo te mejoran, cómo te convierten en algo útil. Extendió su brazo hacia mí. Sus dedos largos se movían hipnóticamente. Traté de moverme, pero mis piernas no me obedecían. Era como si mi cuerpo ya no fuera completamente mío. Tu familia va a pensar que tuviste un accidente, continuó hablando mientras se acercaba. Van a buscar tu carro, pero nunca lo van a encontrar. Los de arriba se encargan de que todo desaparezca sin dejar rastro. Sus dedos tocaron mi cara. Estaban fríos como hielo y pegajosos. Donde me tocó, mi piel empezó a entumecerse. Pero tú no vas a desaparecer completamente, susurró. Vas a regresar a las carreteras, vas a seguir manejando por tu ruta, vas a seguir visitando clientes,
Pero ahora vas a tener un nuevo trabajo también. Vas a ayudarnos a encontrar más personas como tú. La parálisis se extendió por todo mi cuerpo. No podía mover ni los dedos. Solo podía escuchar y ver mientras la cosa me cargaba hacia el sótano. Cuando llegamos abajo, vi que las personas en las mesas no estaban realmente dormidas. Estaban despiertas, pero no podían moverse. Sus ojos me miraban llenos de terror, tratando de advertirme de algo que ya era demasiado tarde. Me pusieron en una mesa vacía. La superficie era fría y húmeda. Arriba de mí había máquinas que nunca había visto, con tubos y agujas que se movían solos. Los de arriba van a empezar pronto, dijo la criatura mientras me conectaba a los tubos. Van a entrar en tu mente primero. Van a aprender todo lo que sabes sobre las carreteras, sobre las personas que conoces, sobre los lugares donde paras. Sentí como algo frío entró en mis venas a través de los tubos. Mi visión empezó a cambiar. Los colores se veían diferentes y podía ver cosas que antes no estaban ahí. Luces que se movían por las paredes, formas que flotaban en el aire. Después van a modificar tu cuerpo, continuó la cosa. Por fuera vas a seguir siendo Carlos Mendoza, pero por dentro vas a hacer algo nuevo, algo que les pertenece a ellos. Traté de gritar, pero no salía sonido de mi garganta. Solo podía observar mientras las máquinas empezaban a trabajar en mí. Han pasado 3 años desde esa noche. Oficialmente, Carlos Mendoza García desapareció en una carretera entre León y Guadalajara. Su carro nunca apareció. Su familia sigue buscándolo. Pero yo sé la verdad, porque yo soy Carlos Mendoza García. Sigo manejando por las mismas carreteras, visitando los mismos clientes, viviendo la misma vida, solo que ahora tengo un trabajo extra. Los fines de semana, cuando no hay mucho tráfico, busco carros que se están quedando sin gasolina. Carros con una sola persona adentro, personas que manejan solas por la noche. Cuando los encuentro, los sigo hasta que se detienen en gasolineras aisladas. Gasolineras que parecen normales, pero que tienen puertas especiales en los sótanos. Puertas que llevan directo a las naves de los de arriba. Mi familia piensa que regresé después de haber tenido amnesia por un accidente. Los doctores no encontraron nada raro en los estudios. Por fuera sigo siendo el mismo Carlos de siempre. Pero por las noches, cuando duermo, sueño con el laboratorio del sótano. Veo las caras de todas las personas que he ayudado a llevar ahí. Veo sus ojos llenos de terror cuando se dan cuenta de que no hay escape. Y la parte más horrible de todo es que no puedo detenerme. Los de arriba controlan parte de mi mente ahora. Cuando ven a través de mis ojos a alguien que les sirve, mi cuerpo actúa solo. Es como ver una película de mi propia vida, pero no poder cambiar lo que hago. La semana pasada seguí a una mujer joven que se quedó sin gasolina cerca de Morelia. Su carro se detuvo exactamente donde sabía que se iba a detener. Donde los de arriba querían que se detuviera. Ella confió en mí cuando le ofrecí ayuda. Le dije que conocía una gasolinera cerca que estaba abierta toda la noche. La llevé exactamente donde tenía que llevarla. Cuando se dio cuenta de que algo estaba mal, ya era demasiado tarde. La puerta de la gasolinera se había cerrado detrás de ella, y la criatura del sótano ya estaba esperando. Ahora soy parte de algo que no puedo detener, algo que crece cada mes con nuevas personas. Los de arriba necesitan más cuerpos todo el tiempo, y yo no puedo negarme a ayudarlos. Sigo trabajando, sigo viviendo mi vida normal. Pero sé que cada persona que llevo a esas gasolineras se convierte en alguien como yo. Alguien que no puede escapar. Alguien que está atrapado para siempre. Y lo peor de todo es que sé que hay más personas como yo. Otros que fueron tomados en otras gasolineras, en otros estados. Una red completa de personas que parecen normales pero que trabajamos para los de arriba. Si alguna vez te quedas sin gasolina en una carretera solitaria y un hombre amable se ofrece a ayudarte, ten mucho cuidado. Puede que ese hombre sea yo, o puede que sea alguien como yo, y una vez que entres a una de esas gasolineras especiales, nunca vas a poder salir realmente. Vas a convertirte en parte del experimento, para siempre. Antes de contarles lo que me pasó, quiero que sepan que todo esto es real. Pasé 3 años trabajando en turnos nocturnos y nunca había creído en fantasmas ni cosas raras. Hasta esa noche,
Mi nombre es Carlos Mendoza Herrera. Soy de Guadalajara, Jalisco, y lo que les voy a contar me cambió la vida para siempre. Todo empezó cuando conseguí trabajo en la gasolinera El Descanso, que está en la carretera que va hacia Chapala, como a 20 kilómetros de la ciudad. Era un lugar solitario, rodeado de campos y con muy pocas casas cerca. La gasolinera tenía una tienda pequeña donde vendíamos refrescos, dulces, cigarros y comida rápida. Mi turno era de 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, de lunes a viernes. Al principio todo parecía normal. Los primeros días fueron tranquilos, aunque debo admitir que el lugar me daba un poco de miedo por lo solo que estaba. Durante las primeras semanas, la mayoría de los clientes eran camioneros que paraban a cargar gasolina y comprar café. Algunos me platicaban un rato, para no quedarse dormidos en el camino, y yo agradecía a la compañía porque las noches se hacían muy largas. La gasolinera era vieja, había sido construida en los años 80 según me dijo don Roberto, el dueño. Tenía 2 bombas de gasolina afuera, una tienda pequeña con estantes llenos de productos, una oficina donde guardábamos el dinero, y un baño para los clientes. Todo estaba iluminado por tubos de luz que a veces parpadeaban, especialmente cuando hacía viento. Don Roberto me había advertido que a veces se iba la luz por las tormentas, pero que tenía una planta eléctrica pequeña para emergencias. También me dijo que si veía algo raro no dudara en llamarlo, aunque nunca me explicó qué tipo de cosas raras podían pasar. Las primeras 2 semanas fueron aburridas pero normales. Llegaba a las 11. El muchacho del turno de tarde me daba las llaves y se iba rápido porque vivía lejos. Yo me quedaba solo hasta que llegaba María, la señora que trabajaba en la mañana. Durante la noche vendía gasolina, atendía a los pocos clientes que llegaban, y el resto del tiempo me la pasaba viendo televisión o leyendo revistas. Pero todo cambió la noche del viernes 13 de octubre. Sé que suena como una fecha inventada para dar miedo, pero les juro que así fue. Esa noche empezaron a pasar cosas que no tenían explicación. Todo comenzó como cualquier otra noche. Llegué puntual a las 11, saludé a Javier, el chico del turno de tarde, y él se fue corriendo como siempre. Cerré la tienda con llave, dejando solo la ventana de atención abierta para los clientes de gasolina. Prendí la televisión y me senté detrás del mostrador a esperar. Alrededor de la medianoche llegó el primer cliente de la noche, un camionero que cargó gasolina y compró 2 cafés. Era un señor mayor, de barba gris que siempre pasaba por ahí los viernes. Esta vez se quedó platicando un rato más de lo normal. ¿Todo bien, joven?, me preguntó mientras se tomaba su café. Sí, señor, todo tranquilo, le respondí. Tenga cuidado esta noche, me dijo con una voz seria que me llamó la atención. Hay noches que son diferentes y esta se siente pesada. No entendí muy bien qué quería decir, pero su tono me puso nervioso. El señor terminó su café, pagó y se fue, pero sus palabras se me quedaron dando vueltas en la cabeza. Después de que se fue, la noche se volvió muy silenciosa. No llegaron más clientes y la televisión empezó a fallar, mostrando rayas y perdiendo la señal cada pocos minutos. Pensé que era por el viento, porque afuera se había levantado una brisa fuerte que movía los árboles. Cerca de la 1:30 de la madrugada, escuché que alguien tocaba la ventana de la tienda. Me levanté rápido del mostrador y vi a una mujer parada afuera. Era joven, tal vez de unos 25 años, con el cabello largo y oscuro. Vestía una falda azul y una blusa blanca, pero lo que más me llamó la atención fue que no traía zapatos. ¿Está abierto?, me preguntó con voz suave. Sí, señorita, ¿qué necesita? ¿Puedo usar el teléfono? Mi carro se descompuso más adelante y no tengo celular. Le dije que sí, que podía pasar a usar el teléfono que estaba en el mostrador. Abrí la puerta y ella entró. Caminaba despacio, como si le dolieran los pies, y dejaba pequeñas marcas húmedas en el piso, como si hubiera estado caminando en el rocío. ¿Qué le pasó a su carro?, le pregunté mientras ella marcaba un número. Se quedó sin gasolina, me dijo sin mirarme. Venía de una fiesta y no me fijé en el medidor. Habló por teléfono con alguien pidiendo que vinieran por ella. Después de colgar me preguntó si podía comprar un refresco. Le dije que sí, que tomara el que quisiera. Ella se dirigió hacia el refrigerador que estaba en la parte de atrás de la tienda. Mientras esperaba, me fijé en que las marcas húmedas que había dejado en el piso no eran normales. Parecían más bien como pequeños charcos de agua fría. Y cuando puse la mano cerca, sentí como si saliera aire helado de ellos. La mujer tardó mucho tiempo en escoger su refresco.
Podía escuchar que abría y cerraba la puerta del refrigerador una y otra vez. Después de un rato fui a ver qué pasaba. Cuando llegué hasta atrás no había nadie. El refrigerador estaba cerrado y no había ningún refresco en el piso. Busqué por toda la tienda, revisé el baño. Salí a ver si estaba afuera, pero no encontré a la mujer por ningún lado. Lo más extraño era que las marcas húmedas en el piso habían desaparecido también. Era como si nunca hubiera estado ahí. Regresé al mostrador confundido, pensando que tal vez me había quedado dormido y lo había soñado. Pero cuando revisé el teléfono, vi que efectivamente se había hecho una llamada a la 1:47 de la madrugada. El número era local, pero cuando lo marqué para preguntar nadie contestó. Me senté detrás del mostrador tratando de entender qué había pasado. Afuera, el viento se había puesto más fuerte y las luces de la gasolinera parpadeaban de vez en cuando. Decidí que lo mejor era mantenerme ocupado, así que empecé a acomodar los productos en los estantes. Alrededor de las 3 de la mañana, mientras estaba organizando las latas de atún, escuché que alguien tocaba la ventana otra vez. Esta vez era un hombre mayor, con ropa de trabajo y una gorra vieja. Parecía cansado y preocupado. «Disculpe, joven», me dijo cuando abrí la ventana. «¿No ha visto a una muchacha por aquí? Anda descalza con falda azul». Mi corazón se detuvo por un segundo. Era exactamente la descripción de la mujer que había estado en la tienda. «¿Es su hija?», le pregunté. «Era mi nieta», me respondió con los ojos tristes. Se llamaba Elena. Desapareció hace 3 años en esta carretera. Venía de regreso de una fiesta. Las palabras del hombre me golpearon como un puño en el estómago. No podía ser cierto lo que estaba escuchando. «¿Por qué me preguntas si la he visto?», logré decir. «Porque a veces la gente la ve por aquí, especialmente los viernes por la noche. Siempre aparece pidiendo usar el teléfono o buscando ayuda. Dicen que sigue esperando a que alguien vaya por ella». El hombre me miró fijamente y continuó. «Si la ve, no se asuste. Elena no hace daño a nadie, solo está perdida y confundida. Pero tenga cuidado, porque donde ella aparece, otras cosas también pueden pasar». Sin decir más, el hombre se alejó caminando por la carretera hasta que desapareció en la oscuridad. Yo me quedé parado en la ventana, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Cerré la ventana y me senté en el mostrador temblando un poco. Ahora entendía por qué don Roberto me había dicho que si veía algo raro, le hablara. Pero yo no sabía si esto contaba como algo raro o como algo mucho peor. La noche siguió lenta y silenciosa. No llegaron más clientes, y yo me quedé despierto pensando en Elena y en las palabras del hombre. Cada vez que escuchaba un ruido afuera, me ponía nervioso pensando que tal vez ella regresaría, pero lo peor aún estaba por venir, porque esa noche, después de que el hombre se fue, comenzaron a pasar cosas que me hicieron entender que Elena no era la única presencia extraña en ese lugar. Después de que el abuelo de Elena se fue, traté de calmarme tomando un café y viendo la televisión, pero la señal seguía fallando. Las rayas aparecían y desaparecían en la pantalla, y a veces se escuchaban voces que no correspondían a ningún programa. Eran susurros bajos, como si alguien estuviera hablando muy cerca del televisor. Alrededor de las 4 de la mañana, cuando ya pensaba que el resto de la noche sería tranquila, empecé a escuchar ruidos extraños que venían de la parte de atrás de la tienda. Sonaba como si alguien estuviera moviendo las latas y las cajas en los estantes. Al principio pensé que era el viento, pero cuando fui a revisar, todo estaba en su lugar. Regresé al mostrador y los ruidos continuaron. Esta vez sonaba como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso. El sonido venía de la oficina donde guardábamos el dinero y los papeles importantes. Era una habitación pequeña que siempre manteníamos, cerrada con llave durante la noche. Tomé la linterna que teníamos para emergencias y me acerqué a la puerta de la oficina. El ruido se había detenido, pero podía escuchar una respiración lenta y profunda del otro lado de la puerta. Era como si alguien estuviera dormido ahí adentro, pero yo sabía que era imposible porque la oficina había estado cerrada toda la noche. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con voz temblorosa. La respiración se detuvo inmediatamente. Después hubo un silencio total que duró varios minutos. Esperé afuera de la puerta, con la linterna en la mano sin atreverme a abrir. Finalmente, decidí regresar al mostrador y esperar hasta que amaneciera. Pero los ruidos no pararon ahí. Cerca de las 4:30, escuché que alguien tocaba la puerta del baño desde adentro. Era un toque suave pero constante, como si alguien estuviera pidiendo ayuda.
El problema era que yo había revisado el baño hacía una hora y estaba vacío. Me acerqué a la puerta del baño y pregunté, ¿está todo bien? Los toques se detuvieron. Después escuché una voz de mujer que decía, ¿puedes ayudarme? No puedo salir. Era la misma voz de Elena, la muchacha que había estado en la tienda unas horas antes, pero yo sabía que era imposible que estuviera ahí, porque había desaparecido sin dejar rastro. «Elena, ¿eres tú?», pregunté. «Tengo frío», respondió la voz. «Hace mucho frío aquí adentro». Puse mi mano en la puerta del baño y estaba helada, como si fuera hielo. Traté de girar la manija, pero no se movía. Era como si algo la estuviera sosteniendo del otro lado. «¿Por qué no puedes salir?», le pregunté. «Porque todavía no es hora», me respondió. «Pero tú puedes ayudarme. Solo necesito que me traigas mis zapatos». «¿Dónde están tus zapatos?». «Los dejé en el carro. Está a 2 kilómetros de aquí hacia el norte. Son zapatos negros, estaban debajo del asiento». La voz se estaba volviendo más débil, como si Elena se estuviera alejando. Después de un momento, ya no escuché nada más. Regresé al mostrador completamente confundido. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que algo muy extraño ocurría en esa gasolinera. Decidí llamar a don Roberto para contarle lo que había visto, pero cuando marqué su número, solo escuché estática. El teléfono tampoco funcionaba bien. Cada vez que trataba de hacer una llamada, escuchaba voces que no reconocía. Eran conversaciones de personas que parecían estar hablando de cosas que habían pasado hace mucho tiempo. Alrededor de las 5 de la mañana llegó otro cliente. Era un joven como de mi edad, que manejaba un carro viejo y oxidado. Se bajó del carro y caminó hacia la tienda con pasos lentos. Llevaba una camisa blanca sucia y pantalones de mezclilla rotos. «¿Puede venderme cigarros?», me preguntó cuando llegó a la ventana. «¿Qué marca quiere?». «Los que tenga», me dijo sin mirarme a los ojos. «Y también quiero preguntarle algo. Dígame, ¿ha visto a una muchacha descalza por aquí? Tengo que entregarle algo». Mi corazón empezó a latir más rápido. Era la segunda persona en la noche que me preguntaba por Elena. «¿Qué le tiene que entregar?». El joven metió la mano en su bolsillo y sacó un par de zapatos negros pequeños. Eran zapatos de mujer, con un pequeño tacón y parecían muy viejos. «Estos zapatos», me dijo, «los encontré hace 3 años en la carretera. Siempre he pensado que tal vez alguien los perdió». No podía creer lo que estaba viendo. Eran exactamente los zapatos que Elena me había descrito cuando habló desde el baño. «¿Dónde los encontró?», le pregunté. «Como a 2 kilómetros de aquí hacia el norte. Estaban tirados en la carretera, cerca de un carro que se había salido del camino. Pero cuando llegué a ver si había alguien herido, no encontré a nadie». El joven puso los zapatos en el mostrador de la ventana. «Si ve a la muchacha, ¿puede dárselos? Creo que son de ella». «¿Cómo sabe que son de ella si no la ha visto?». «Porque la he visto en sueños», me respondió con una voz triste. «Todas las noches sueño con ella. Está parada en la carretera, descalza, esperando que alguien le regrese sus zapatos». El joven pagó los cigarros y se fue sin decir nada más. Yo me quedé con los zapatos en las manos, sin saber qué hacer. Eran reales, pesados y todavía tenían tierra seca en las suelas. Decidí guardar los zapatos debajo del mostrador y esperar a ver qué pasaba. Pero no tuve que esperar mucho tiempo. Alrededor de las 5:30, escuché que alguien tocaba la puerta del baño otra vez. Esta vez los toques eran más fuertes y desesperados. «¿Encontraste mis zapatos?», preguntó la voz de Elena. «Sí», le respondí. «Los tengo aquí. ¿Puedes traérmelos?». «No puedo salir sin ellos». Me acerqué a la puerta del baño con los zapatos en las manos. La puerta seguía helada, pero esta vez la manija se movía. La giré lentamente y la puerta se abrió. El baño estaba vacío y oscuro. Las luces no funcionaban y había un frío intenso que salía de adentro. Puse los zapatos en el piso junto a la puerta y retrocedí rápidamente. «Gracias», escuché que decía Elena desde algún lugar dentro del baño. «Ahora puedo irme». De repente una brisa fría pasó por mi lado, como si alguien hubiera corrido hacia la puerta de la tienda. Cuando miré hacia atrás vi que los zapatos habían desaparecido. Después de eso, la gasolinera quedó en completo silencio. No hubo más ruidos extraños, no más voces, no más toques en las puertas. Era como si todo hubiera terminado. Pero yo sabía que la noche aún no había acabado. Todavía faltaban 2 horas para que llegara María. Y tenía la sensación de que Elena no era la única presencia que habitaba ese lugar. Había algo más, algo que había estado observando todo lo que pasaba.
esperando su momento para aparecer. Y no estaba equivocado, porque lo que pasó en la última hora de mi turno fue lo más terrorífico de toda la noche. Algo que me hizo entender por qué don Roberto me había advertido que tuviera cuidado con las cosas raras que podían pasar en esa gasolinera. Después de que Elena se fue con sus zapatos, la gasolinera quedó en silencio total. Eran las 6:45 de la mañana y ya empezaba a verse un poco de luz en el horizonte. Pensé que lo peor había pasado y que solo tenía que esperar a que llegara María para irme a casa. Me senté detrás del mostrador y traté de relajarme, pero algo no se sentía bien. El aire estaba más pesado que antes, como si una tormenta se estuviera acercando. Las luces de la gasolinera parpadeaban más seguido y la televisión se había apagado completamente. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor que se acercaba. Era un ruido extraño, como si el carro estuviera muy viejo o dañado. Miré hacia la carretera y vi unos faros amarillos que se acercaban muy lentamente. El carro que llegó era diferente a todos los que había visto esa noche. Era un modelo muy antiguo, tal vez de los años 70, de color negro y con varias abolladuras en los costados. Se detuvo frente a una de las bombas de gasolina, pero el motor siguió encendido haciendo un ruido ronco y desigual. Durante varios minutos nadie se bajó del carro. Podía ver una figura dentro, pero no podía distinguir si era hombre o mujer. La persona estaba muy quieta, como si estuviera dormida o pensando en algo. Finalmente, la puerta del conductor se abrió y salió un hombre mayor, como de 60 años. Vestía un traje negro viejo y una corbata que había sido blanca pero ahora estaba gris y sucia. Caminaba muy despacio, arrastrando los pies y tenía la cabeza agachada. ¿Necesita gasolina?, le pregunté desde la ventana. El hombre levantó la cabeza y me miró. Lo que vi me hizo retroceder del susto. Su cara estaba muy pálida, casi blanca, y tenía los ojos hundidos y oscuros. Parecía como si no hubiera dormido en días, o como si estuviera muy enfermo. «Sí», me respondió con una voz áspera y cansada. «Llene el tanque, por favor». Salí de la tienda para atenderlo, aunque todos mis instintos me decían que no lo hiciera. Cuando me acerqué al carro, sentí un frío intenso que me rodeaba. El aire alrededor del vehículo era helado y podía ver mi respiración como vapor. ¿Qué tipo de gasolina quiere?, le pregunté. «La regular está bien», me dijo sin mirarme. «Vengo de muy lejos y necesito llegar a casa». Mientras llenaba el tanque, traté de no mirar dentro del carro, pero no pude evitarlo. En el asiento del pasajero había una mujer joven con un vestido blanco. Estaba muy quieta, con los ojos cerrados y parecía estar dormida, pero algo en su postura no se veía natural. «¿Su esposa está bien?», le pregunté al hombre. «Está cansada», me respondió. «Hemos estado viajando toda la noche». «¿A dónde van?». «A casa», me dijo con una sonrisa extraña. «Después de mucho tiempo, finalmente podemos ir a casa». El tanque se llenó y el hombre me pagó con billetes viejos y arrugados. Cuando tomé el dinero, sus dedos rozaron los míos y estaban fríos como hielo. Era como tocar la mano de alguien que había estado en el refrigerador. «¿Sabe qué hora es?», me preguntó. «Son las 6:15», le respondí. «Perfect timing», me dijo en inglés, aunque había estado hablando en español. «Es la hora perfecta para irnos». El hombre regresó a su carro, pero antes de subirse me miró una vez más. «Gracias por todo, joven. Ha sido muy amable con todos nosotros esta noche». No entendí qué quería decir con todos nosotros, pero no quise preguntar. El hombre se subió al carro y empezó a alejarse. Fue entonces cuando pasó algo que me dejó helado. Mientras el carro se alejaba, pude ver claramente dentro del vehículo. En el asiento trasero había más personas. Eran 3 o 4 figuras que estaban sentadas muy quietas, como si estuvieran dormidas. Pero lo que más me asustó fue que reconocí a una de ellas. Era Elena. Estaba sentada junto a la ventana, usando sus zapatos negros, y me miraba con una sonrisa triste. Levantó la mano para despedirse de mí, y yo pude ver que ya no estaba descalza. El carro desapareció en la distancia, y yo me quedé parado en la gasolinera, temblando de frío y de miedo. Entendí entonces que no había estado ayudando a personas normales durante la noche. Todos los que habían llegado a la gasolinera tenían algo en común. Ya no pertenecían a este mundo. Regresé rápidamente a la tienda y cerré la puerta con llave. Revisé el dinero que me había dado el hombre del carro negro y me di cuenta de que los billetes eran muy viejos. Las fechas que tenían eran de hace más de 20 años.
y algunos estaban tan deteriorados que apenas se podían leer. Me senté detrás del mostrador y traté de procesar todo lo que había pasado. Elena había desaparecido hace 3 años y seguía apareciendo en la gasolinera. El joven que me había traído sus zapatos había tenido sueños con ella. El abuelo que la buscaba venía cada viernes. Y ahora, el hombre del carro negro se había llevado a Elena y a otras personas que parecían estar en la misma situación. Alrededor de las 6:30 empezó a llover. Era una lluvia suave pero constante que hacía ruido en el techo de la gasolinera. El sonido me tranquilizó un poco, porque era algo normal después de una noche llena de cosas extrañas. Pero la tranquilidad no duró mucho. A las 6:40, cuando ya faltaban pocos minutos para que llegara María, escuché que alguien tocaba la ventana de la tienda. Esta vez el toque era diferente, fuerte, urgente, desesperado. Cuando miré hacia afuera, vi a un hombre joven parado bajo la lluvia. Estaba empapado y temblaba de frío. Tenía la ropa desgarrada y parecía estar herido. Sus ojos estaban llenos de pánico y miedo. «¡Ayúdeme!», gritó. «¡Por favor, ayúdeme!». A diferencia de los otros visitantes de la noche, este hombre se veía completamente real. Su desesperación era auténtica y podía ver que realmente necesitaba ayuda. «¿Qué le pasó?», le pregunté mientras abría la puerta. «Mi carro se volcó en la carretera», me dijo entre sollozos. «Venía manejando y me quedé dormido. Cuando desperté estaba tirado en un barranco. Caminé hasta acá para pedir ayuda». «¿Está herido?». «Creo que sí», me respondió. «Me duele mucho la cabeza y no recuerdo bien qué pasó. Dejé que entrara a la tienda y le di una toalla para que se secara. Llamé a la ambulancia y a la policía, y esta vez el teléfono funcionó perfectamente. Le di un café caliente y esperamos juntos a que llegara la ayuda». «¿Qué hora es?», me preguntó. «Son las 6:50», le respondí. «Gracias por ayudarme», me dijo. «Pensé que iba a pasar toda la noche perdido en la carretera». Cuando llegaron los paramédicos, se llevaron al hombre al hospital. Tenía una concusión leve, pero iba a estar bien. Después llegó María, y yo le conté sobre el accidente, pero no le mencioné nada sobre las otras cosas que habían pasado. Mientras manejaba de regreso a casa, pensé en todo lo que había vivido esa noche. Había conocido a Elena, había visto a personas que no pertenecían a este mundo, y al final había podido ayudar a alguien que realmente necesitaba ayuda. Pero la noche no había terminado completamente, porque cuando llegué a mi casa y me miré en el espejo, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. Mis ojos se veían diferentes, como si hubieran visto cosas que no debería haber visto, y tenía la sensación de que la gasolinera, el descanso, me había marcado de alguna manera, como si ahora fuera parte de su historia. Esa mañana no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Elena, escuchaba la voz del abuelo preguntando por ella, y recordaba los ojos hundidos del hombre del carro negro. Me quedé acostado en mi cama mirando el techo, tratando de convencerme de que todo había sido una pesadilla muy real, pero no podía negar lo que había vivido. Los billetes viejos que me había dado el hombre del carro negro seguían en mi bolsillo. Cuando los saqué para verlos a la luz del día, me di cuenta de que eran todavía más extraños de lo que había pensado. No solo tenían fechas de hace 20 años, sino que los números de serie estaban borrosos, como si hubieran estado bajo el agua por mucho tiempo. Esa tarde, antes de ir a trabajar, decidí investigar un poco sobre la gasolinera. Fui a la biblioteca local y busqué información sobre accidentes en esa carretera. Lo que encontré me dejó helado. En los archivos del periódico local, encontré una noticia de hace 3 años que decía: «Joven desaparece en la carretera a Chapala». La noticia hablaba sobre Elena Rodríguez, una estudiante de 22 años que había desaparecido. Después de salir de una fiesta, su carro había sido encontrado sin gasolina, a 2 kilómetros de la gasolinera El Descanso, pero ella nunca apareció. También encontré otras noticias más antiguas. En 1998, un matrimonio había tenido un accidente cerca de la gasolinera y los dos habían perdido la vida. En 2005, un camionero había desaparecido en la misma zona, y había más casos, todos relacionados con esa carretera solitaria. Pero lo que más me impactó fue una noticia de 2007. Un hombre llamado Don Esteban Morales había desaparecido junto con su esposa, después de parar en una gasolinera para cargar combustible. La descripción del hombre coincidía exactamente con el del carro negro que había llegado esa madrugada. Entendí entonces que la gasolinera El Descanso no era solo una estación de servicio,
Era un lugar donde las personas que habían perdido la vida en esa carretera seguían apareciendo, buscando ayuda, esperando que alguien les permitiera continuar su viaje hacia donde necesitaban ir. Esa noche, cuando llegué a trabajar, don Roberto me estaba esperando. Se veía preocupado y tenía una expresión seria que no le había visto antes. «¿Cómo te fue anoche?», me preguntó. «Bien», le mentí. «Todo normal». «¿Seguro?», porque recibí algunas llamadas extrañas esta mañana. Don Roberto me explicó que había recibido llamadas de personas que habían visto luces extrañas en la gasolinera durante la madrugada y que alguien había reportado un carro negro, muy viejo, que había estado ahí. Alrededor de las 6 de la mañana, Carlos me dijo: «Sé que anoche pasaron cosas. Siempre pasan cosas los viernes por la noche, por eso es difícil encontrar gente que quiera trabajar este turno. ¿Usted sabe lo que pasa aquí?». «Sé lo suficiente», me respondió. «Esta gasolinera está en un lugar especial. No sé por qué, pero las personas que han tenido accidentes en esta carretera a veces regresan, buscan ayuda, buscan cerrar ciclos que quedaron abiertos». Don Roberto me contó que había tenido varios empleados que habían renunciado después de trabajar los viernes por la noche. Algunos habían visto a Elena, otros habían conocido a don Esteban y su esposa, y algunos habían tenido experiencias con otras personas que ya no estaban en este mundo. «¿Por qué no me dijo nada antes?», le pregunté. «Porque necesitaba saber si eras la persona correcta para este trabajo». Me respondió: «No todos pueden manejar este tipo de situaciones. Algunos se asustan y renuncian, otros se vuelven locos. Pero hay personas que entienden que estos visitantes no vienen a hacer daño, sino que necesitan ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?». «Ayuda para encontrar paz». Elena necesitaba sus zapatos para poder continuar su viaje. Don Esteban necesitaba combustible para llevar a su esposa a casa. Cada uno tiene algo que necesita resolver antes de poder descansar. Don Roberto me ofreció un aumento de sueldo si me quedaba trabajando los viernes por la noche. Me dijo que era importante que hubiera alguien en la gasolinera que pudiera ayudar a estos visitantes, alguien que no tuviera miedo y que entendiera lo que estaba pasando. Acepté quedarme, no solo por el dinero, sino porque sentía que tenía una responsabilidad. Había visto el alivio en los ojos de Elena cuando encontró sus zapatos, y había sentido la gratitud de don Esteban cuando pudo continuar su viaje. Trabajé en la gasolinera El Descanso durante 2 años más. Cada viernes por la noche conocía a nuevas personas que necesitaban ayuda. Algunos buscaban a familiares, otros necesitaban entregar mensajes, y algunos solo querían que alguien los escuchara. Aprendí a no tener miedo. Entendí que estos visitantes no eran peligrosos, solo estaban perdidos o confundidos. Mi trabajo era escucharlos, ayudarlos cuando podía, y permitir que encontraran la paz que necesitaban. La experiencia cambió mi vida completamente. Me volví más sensible a las cosas que no se pueden ver, más atento a las personas que necesitan ayuda, y más consciente de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar completamente. Eventualmente dejé el trabajo en la gasolinera, porque conseguí un empleo mejor en la ciudad. Pero nunca olvidé las lecciones que aprendí durante esas noches. Aprendí que la muerte no siempre es el final, que algunas personas necesitan más tiempo para cerrar sus historias, y que a veces los vivos podemos ayudar a los que ya no están. Ahora, cada vez que paso por la carretera a Chapala, miro hacia la gasolinera El Descanso y recuerdo a Elena, a don Esteban, al joven de los zapatos, y a todas las otras personas que conocí durante mis turnos nocturnos. Espero que hayan encontrado la paz que buscaban y que finalmente hayan podido llegar a casa. Don Roberto todavía es el dueño de la gasolinera y sigue buscando personas que puedan trabajar los viernes por la noche. Es un trabajo difícil, pero también es una oportunidad de ayudar a quienes más lo necesitan, aunque ya no estén en este mundo. Si alguna vez se encuentran en una situación similar, no tengan miedo. Escuchen con atención, ayuden cuando puedan, y recuerden que todos, sin importar en qué estado se encuentren, merecen compasión y respeto, porque al final del día, lo que realmente importa no es si alguien está vivo o no, sino la bondad que mostramos hacia aquellos que necesitan nuestra ayuda, sin importar de dónde vengan o hacia dónde vayan. Esta es mi historia, y les juro que cada palabra es verdadera. La gasolinera El Descanso sigue ahí, en la carretera a Chapala,
esperando a personas valientes que estén dispuestas a ayudar a quienes han perdido el camino a casa. Esta historia está basada en experiencias reales vividas por Carlos Mendoza, herrera durante su tiempo trabajando en turnos nocturnos en la gasolinera El Descanso. Los nombres de algunas personas han sido cambiados para proteger su privacidad.